Buenas noches y mucha atención. Un grave hecho de violencia ocurrió en el centro de Bogotá. Hay 3 personas muertas y 4 más capturadas. Catalina. Justamente, Pablo, allí en el lugar de los hechos se encuentra nuestra compañera Paula Belalcázar. Paula, ¿qué fue lo que pasó? Catalina y Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nosotros nos encontramos precisamente en el sector de la parte baja de Los Laches, en la localidad de Santa Fe. Justo van a ver a continuación el lugar de los hechos. Lo que sucedió fue que un primer homicidio fue propinado a escasos metros de aquí donde nosotros nos encontramos, mientras que un hombre estaba en una reja, fue asesinado con un cuchillo por otro hombre. Fue cuestión de segundos para que otro grupo de personas saliera en defensa de la víctima, pero originaron una riña y allí, entre intercambio de golpes y además heridas con armas blancas, fallecieron otras 2 personas, entre ellas el victimario. A esta hora hay una persona que se encuentra herida y fue remitida a un centro asistencial muy cerca de aquí, el Hospital San Ignacio, y también otras 4 personas fueron capturadas por la policía de Bogotá. Lo que nos dicen las autoridades es que hasta este momento se descarta que esta situación sea propiciada por un robo. Escuchemos lo que dice el general Cristancho, el comandante de policía de Bogotá, sobre esos hechos que ocurrieron en la tarde de hoy. Día de hoy, en horas de la tarde, en la localidad de Santa Fe, en vía pública, se presentó un hecho donde un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma cortopulsante a un ciudadano. Posteriormente, personas que se encontraban en este lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a 2 personas más. Lamentablemente, producto de esta riña, pierde la vida 3 personas, entre ellas el agresor y 2 víctimas. Asimismo fueron capturados 4 personas que quedan a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, desplegó inmediatamente un grupo investigativo para determinar tiempo, modo y lugar de los hechos lamentables que ocurrieron el día de hoy. General, ¿qué información tenemos acerca del agresor? En este momento lo estamos identificando, una persona no tenía ningún tipo de documento, estamos esperando poder en ese momento tener la plena identidad, estamos ya técnicamente poderlo determinar porque no tenía ningún documento, no se encontró celular, no tenía nada en el cual podamos acreditar una identificación. A esa hora la policía intenta esclarecer qué fue lo que sucedió y se adelantan las labores investigativas sobre este caso. Y como ustedes escuchaban hace un momento, ninguna de las 3 víctimas mortales han sido identificadas. Sí, señora Paula, es una noticia en desarrollo, muchísimas gracias. Y ahora hablamos de otro hecho que enluta la capital del país, Pablo, y usuarios, porque la policía y la fiscalía buscan al responsable del asesinato del joven Freddy Santiago Guzmán en una estación de Transmilenio del occidente de Bogotá. El joven de 19 años, según su familia, se opuso al robo de su celular y el delincuente lo atacó con un arma blanca, causándole una herida fatal. Catalina, los hechos habrían quedado grabados en cámaras de seguridad, por lo que las autoridades buscan la plena identificación del asesino. La familia de la víctima hizo un llamado para que se haga justicia, mientras el alcalde Carlos Fernando Galán pidió a los investigadores asumir este caso de manera prioritaria. Él era Freddy Santiago Guzmán Cárdenas. Tenía 19 años. Se había graduado del colegio el año pasado. Su familia lo recuerda como un joven cercano, alegre, que trabajaba para pagar sus estudios. Él iba del trabajo salía a la universidad y regresaba pues tarde de la noche, porque estudiaba prácticamente de 6 a 10 de la noche. Esa rutina se rompió el pasado miércoles en la estación La Granja, en el occidente de Bogotá. Según la investigación que adelanta el CTI de la Fiscalía, un hombre que se coló en el sistema lo interceptó para robarle su celular. Fueron varios segundos de forcejeo, pero el agresor, con un arma cortopunzante, le propinó una herida en el pecho. Tras el ataque, salió de la estación y huyó en bicicleta. Afuera, según información oficial, lo esperaban 2 personas más. Esas personas se llenaron de ira, de ver que no les entregaban nada, y me lo arrebataron. ¿Qué sacaron si igual no se robaron nada? Freddy fue trasladado al hospital y luchó por su vida, pero el jueves, hacia las 6 de la mañana, falleció. No, si yo quisiera tenerlo acá, yo ya no puedo. Yo tanto sacrificio que hice para que fuera a estudiar, pero yo nunca jamás pensé que me lo fueran a arrebatar así, me lo fueran a asesinar. Que se partió sin despedirse porque le arrebataron su vida. Pido justicia, alcalde.
Transmilenio, póngase la mano en el corazón y por favor ayúdeme a encontrar los responsables y que se entreguen los responsables. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló con la madre de Freddy, expresando su compromiso con la única petición que ella le hizo, que los hombres responsables sean llevados ante la justicia. Vamos a llegar a los responsables, la policía va a apoyar si es necesario, también Transmilenio tiene herramientas que van a ayudar a llevar a los responsables ante la justicia. Para el mandatario, estos casos responden muchas veces a las fracturas que puede presentar el proceso de judicialización. Tiene que ver muchas veces con delincuentes a quienes les permitimos como sistema que fueran construyendo una carrera criminal. Primero robaron seguramente, no les pasó nada, otro robo, no les pasó nada, hasta que terminan asesinando a alguien por robarlo. Ya lo he dicho muchas veces, eso no puede pasar. Y por eso hay que hacer una reflexión para que quien comete un hecho criminal tenga una sanción efectiva. El CTI de la Fiscalía busca identificar al hombre que atacó a Freddy y a los otros dos que lo esperaban afuera, quienes para las autoridades serían integrantes de una banda dedicada a robos dentro del sistema y en esta zona de Bogotá. Y es que ante este grave hecho es imposible no hacerse la siguiente pregunta. Pablo, ¿qué está pasando con la seguridad en el sistema Transmilenio? Hablamos con usuarios que pidieron a las autoridades reforzar la vigilancia en las estaciones y puentes peatonales. Además, advierten que las estaciones en las madrugadas y altas horas de la noche están siendo utilizadas por los delincuentes para acechar a sus víctimas. Andar en Transmilenio se convirtió en un dolor de cabeza para muchos. Pero no solo es subirse en un bus, sino estar solo en una estación o pasar por un puente peatonal en la madrugada o en la noche para poder entrar al sistema. Todo esto se ha empezado a sentir como un miedo generalizado. No, pues que en qué momento se acercan y lo atracan a uno, y ya fuera que se lo atracaran, lo apuñalan, o sea, le quitan la vida a uno. Eso es de verdad de miedo. Bogotá está muy inseguro. Antes se veía que había mucho policía rotando en las estaciones, ahora ya no se ve casi personal de seguridad. Las personas de seguridad están pendientes de los colados, pero no pendientes de los robos. Se acumula mucha gente y en esos cúmulos de gente le sacan a uno en el celular, las pertenencias. Lo que más le preocupa a quienes todos los días deben usar este sistema es que, según ellos, no hay suficiente presencia de la policía. Está solo, no hay policía, no hay nadie, entonces uno está a las 11 de la noche en una estación de esas, no, demasiado peligro. Y sobre todo en la noche, el temor es más latente que nunca. La policía ha hecho esfuerzos para poder monitorear la mayoría de las estaciones, pero no todas cuentan con la vigilancia de los uniformados. No tenemos una presencia o en puesto fijo en todas las estaciones, pero nosotros tenemos distribuidos a lo largo del sistema, tanto uniformados en moto como uniformados haciendo constante revista en todas las troncales. Jóvenes, adultos, universitarios y trabajadores, todos coinciden en que la inseguridad se convirtió en un común denominador. Uno piensa que puede estar seguro en la misma estación, pero pues puede que al final del puente lo estén esperando para atracarlo, para apuñalarlo, para sacarle el celular, la plata, entonces, o incluso hacerle algún mal, entonces sí es como el tema de que uno siempre se siente inseguro. Las autoridades y el distrito continúan haciendo operativos para combatir el crimen. 7 de la noche, 10 minutos. En otras noticias, el Ministerio de Salud confirmó en el país el primer caso de viruela del mono, conocida como clado 1B, una nueva variante de este virus, Pablo. Claro que sí, Catalina. El paciente se encuentra bajo seguimiento. Esteban Bejarano está con nosotros para desarrollar esta noticia. ¿Qué detalles se conocen, Esteban? Pablo, según información del Ministerio de Salud, el caso fue confirmado en un hombre en el departamento de Antioquia. El paciente se encuentra aislado en su hogar y bajo seguimiento médico. El caso fue confirmado luego de una investigación epidemiológica en campo y también de distintas pruebas realizadas en el Instituto Nacional de Salud. Este caso en Colombia es el primer confirmado de Mpox en esta variante 1B, que según expertos ha demostrado mayor capacidad de transmisión persona a
la persona, pero de acuerdo con la información disponible a la fecha en el territorio nacional, no se han identificado casos adicionales ni evidencia de otras transmisiones. En el país, la variante 2 de este virus circula desde el año 2022 con más de 4.800 casos confirmados con pacientes recuperados. Recuerde que en Colombia hay una vacuna contra este virus. Se aplican 2 dosis y es especialmente indicada para personas mayores de 18 años quienes hayan sostenido alguna relación con personas o contacto con algunas personas que tengan confirmación de este virus y también se consideren en alto riesgo de exposición. Y a las 7 de la noche, 12 minutos, activamos el radar de la política del fin de semana con el candidato Iván Cepeda, quien desde Fusagasugá retó a los también aspirantes presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a un debate. El candidato del pacto histórico, en medio de un discurso en plaza pública, aseguró que la intención es que este gire alrededor de las propuestas y las ideas. También señaló que concertará la modalidad del debate, los temas, los moderadores y el escenario. Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo. Llegó el debate, ahora sí. A que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social. Como lo he dicho, mi debate no es con el centro político, muchos de cuyos más representativos sectores ya se encuentran a nuestro lado en la Alianza por la Vida. 7:13 minutos. Ante este reto de Cepeda, Paloma Valencia le respondió. Catalina, la candidata del Centro Democrático, dijo que ella en varias oportunidades había convocado a Cepeda a debatir y ante las declaraciones que dio hoy el aspirante del Pacto Histórico, aseguró que está lista para discutir sobre temas como la paz total, seguridad, el sistema de salud, entre otros. Siquiera se le quitó el miedo a Cepeda, si lo hemos citado varias veces a debates, pero él le prefería estar escondido. Que hablemos sobre la paz total y cómo le ha entregado territorio, armas y ha entregado a los colombianos a la violencia. Que nos responda el crecimiento de las masacres. Tenemos el inicio del año más dramático de la última década en términos de violencia y de masacres. Que hablemos del sistema de salud, cómo Petrosalud tiene a los colombianos sin medicamentos, los tiene sin tratamientos, 10 millones de atenciones paralizadas. Que hablemos sobre cómo los colombianos estamos pagando el gas más caro porque no dejaron sacar el de nosotros, cómo se han perdido regalías y empleo para los colombianos. Estamos listos para el debate con un moderador independiente. Muy bien, Pablo, pero mire, quien también le respondió desde el Valle del Cauca, Iván Cepeda, fue Abelardo de la Espriella. Dijo que está listo para debatir e invitó a los medios de comunicación a propiciar este espacio. Tan pronto le interponen una tutela, se disfraza de demócrata y acepta el reto que le estoy haciendo desde hace muchísimos meses. Estoy listo, señores de Caracol TV, Noticias RCN, El Tiempo, Luis Carlos Vélez, Blue Radio, W Radio, Caracol, el que sea, organicen lo que sea menester. Yo estoy aquí y ya las encuestas le dijeron al cobarde de Cepeda que no se puede seguir escondiendo. Así que estoy listo para debatir contigo. Otro de los candidatos que respondió a Iván Cepeda fue Sergio Fajardo. A través de su cuenta de X, el aspirante a la presidencia celebró la convocatoria de un debate público y señaló que Colombia no necesita silencios cómodos, sino un debate de frente. Al final de su trino planteó la siguiente pregunta. Abro signo de interrogación. Ese llamado también incluye a quienes no somos la continuidad de la polarización Petro-Uribe. Cierro signo de interrogación y respondió: yo estoy listo. Sí, señor Pablo, y a las 7 de la noche, 16 minutos, continuamos con las actividades de algunos candidatos a la presidencia de la República, pues el aspirante Mauricio Liscano estuvo en la localidad de Kennedy, en Bogotá, compartiendo con comerciantes y habitantes del sector, a quienes les presentó su plan de gobierno enfocado en tecnología, oportunidades, seguridad y desarrollo para las comunidades.
Por su parte, también el aspirante a la presidencia, Carlos Caicedo, llegó a la Comuna 13 de Medellín, donde habló con los jóvenes de esta zona de la capital antioqueña y les socializó su propuesta en educación, la cual denominó Te pagamos por estudiar, con la que busca disminuir las brechas de educación y que, según él, los jóvenes no tengan que decidir entre trabajar y estudiar. 7:16 minutos. Para el cierre del radar de la política, el gobierno nacional ofreció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información sobre cualquier intento de atentado contra candidatos presidenciales. Aunque reconoce que hay amenazas, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, declaró en diálogo con Noticias Caracol en Vivo que la seguridad de todos los candidatos presidenciales está garantizada. Al término de una reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el proceso electoral, Sánchez anunció esta recompensa. Recientemente tuvimos las elecciones legislativas, fueron de las más seguras durante los últimos años y haremos de las próximas elecciones esta misma seguridad. Pero la clave de todo ello es anticiparnos. Por ello ofrecemos una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que nos permita neutralizar anticipadamente, evitar cualquier intento de atentado contra cualquier candidato. El Mindefensa confirmó que los esquemas de seguridad han venido siendo reforzados, que se han atendido 172 eventos de los candidatos, desplegando más de 6.000 uniformados. De hecho, entregó un balance sobre las más recientes amenazas contra Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Eso hace parte de la investigación que estamos adelantando de la mano de la Fiscalía General de la Nación. Tienen noticia criminal y eso le da una formalidad aún mayor para avanzar con todas las entidades y encontrar quiénes están detrás de ello. Ministro, ¿es cierto que la CIA tiene información de un posible atentado en contra de Iván Cepeda? Ellos nos han informado que cuando llegaran a tener alguna información al respecto nos la compartirían, pero en este momento no tienen. El gobierno también decidió focalizar los esfuerzos de inteligencia para garantizar la seguridad de los candidatos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que se han tomado todas las medidas necesarias para que los esquemas estén al servicio de la integridad personal de las candidatas y los candidatos y que todos los servicios de inteligencia están actuando mancomunadamente para prevenir cualquier riesgo. 7:19 p.m. Luego de un fallo judicial fue suspendida de manera provisional la intervención a la EPS Cosalud. Sin embargo, la entidad se encuentra en medio de un complejo panorama jurídico y administrativo sobre quién manejará la EPS. Por medio de este comunicado, Cosalud EPS informó que la administración ordinaria de la EPS reasume sus funciones, luego que con este fallo el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la suspensión inmediata de la intervención a la entidad. Además, dieron a conocer que la medida de suspensión se da mientras adoptan una decisión de fondo dentro del proceso judicial, mientras el antiguo representante legal de la entidad, Jaime González, según su abogado, ayer intentó retomar sus funciones en la sede de la entidad en Cartagena y no pudo hacerlo. Nos sentamos con el interventor, inicialmente él dijo que la iba a entregar porque la orden es inmediata y no la condiciona. No puede haber una interpretación diferente a que se debía entregar el día de ayer de manera inmediata. Según la Superintendencia Solidaria Vigilante de la cooperativa Cosalud, también intervenida, la decisión del auto no implica automáticamente que González pueda volver a la gerencia. Esto es un proceso para hacer la entrega de la EPS. El auto no te está diciendo a quién le vamos a entregar. Y nosotros como superintendencia, que tiene a su cargo una intervención de una cooperativa que es la dueña del 94% de las acciones de la EPS, tenemos que estar vigilantes de lo que pasa con el activo principal de la cooperativa, que es la EPS. La superintendente de la Economía Solidaria explicó que, aunque el tribunal suspendió la intervención sobre la EPS, que tiene más de 3 millones de afiliados en 10 zonas del país, la cooperativa sigue bajo vigilancia. Ya, y tal cual como lo dijo Supersalud, una vez la Asamblea de Accionistas, bajo un documento expreso, nos diga quién va a ser la Junta Directiva y quién va a ser el representante legal de la EPS, arrancará entonces el proceso de entrega de la EPS. Según el abogado de González, hay demoras en el proceso de entrega de la EPS por parte de la Superintendencia de Salud, por lo que tomarán medidas. Lo que quieren es tumbar ahora al representante legal, hoy reconocido por el tribunal,
a través de una junta de accionistas para que esa junta entonces lo destituya y nombren al representante amigo del gobierno. La Supersalud informó que realizarán mesas técnicas de alistamiento desde el lunes 20 de abril de 2026 para acatar lo ordenado por el despacho judicial. Y mientras tanto, el interventor continuará en ejercicio con sus funciones hasta que culmine la entrega formal de la EPS. 7 de la noche, 21 minutos. Continúan las reacciones por el proyecto de decreto que busca regular los entornos digitales para menores de edad. Pablo, y usuarios expertos indican que es fundamental su implementación en hogares y escuelas. Ya vamos a ver entonces este informe que tiene que ver con el uso de redes sociales en menores de edad, que sigue siendo un tema en discusión. Expertos advierten que el problema ya no es futuro por considerar que los efectos están ya comenzando, Catalina. Sí, señor Pablo, y además hay que señalar que en Europa ya son varios los países que han logrado regular este tema de las redes sociales y el uso en menores de edad. Veamos el informe. El uso de las redes sociales en menores sigue siendo un tema en discusión. Expertos advierten que el problema ya no es futuro por considerar que los efectos ya comienzan a verse reflejados en la salud mental, el rendimiento académico y las dinámicas familiares de niños y jóvenes. Nosotros balanceamos el por qué un niño a los 8 o 9 años está teniendo una red social. Niños que tienen Instagram, que tienen Facebook, que tienen un TikTok. ¿Por qué un niño está accediendo a ese tipo de contenido? Voy a decir algo que va a sonar muy grave y es, hoy nuestros hijos los está criando el contenido que aparece en TikTok. ¿Por qué? Porque están mucho más tiempo pegados en una pantalla scrolleando que el tiempo que comparten, por ejemplo, al aire libre. Es por eso que el gobierno puso sobre la mesa un proyecto de decreto que propone establecer límites de edad, controles parentales más estrictos y obligaciones para las plataformas digitales. Hay un tema de corresponsabilidad y la corresponsabilidad es los padres, el colegio y una parte de los adolescentes, ¿cierto? Y entonces los padres, ¿qué tienen que hacer? Control parental. Pero se tienen que unir con el colegio porque yo particularmente creo que el uso de los celulares en el colegio debería estar prohibido. Algunos ciudadanos consideran que los niños no deberían tener acceso a redes sociales antes de los 14 años. Después de los 18 un muchacho debería tener celular y me parece muy bien en otros países que los colegios no les dejan llevar los celulares y debe ser así, porque ya una emergencia, pues el profesor llama al papá o la mamá. Después de los 15 años, porque ahí ya pueden tener un poco más de decisión en lo que van a hacer. Y uno como padre debería tener un control sobre todos esos dispositivos, especialmente en los niños. Entonces no dejarlos utilizar el celular hasta cierta edad o solamente ciertas horas. El debate sigue abierto en las familias y los entornos escolares. Mientras tanto, el gobierno dejó para comentarios el borrador de decreto con miras a que diversos actores hagan sus aportes. Cerca del 90% de Tunja se encuentra sin agua potable por un daño en la tubería principal del acueducto. Ante esto, el alcalde anunció la suspensión de clases en colegios, universidades e institutos públicos y privados este 20 y 21 de abril, mientras que se soluciona la emergencia. Desde el puesto de mando unificado se están coordinando todas las labores de abastecimiento a través de carro-tanques y los trabajos de reparación que serán en 4 fases. Se han sumado las universidades, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que atrae a una media de más o menos 20.000 estudiantes, también suspendió sus actividades. La Gobernación de Boyacá, la Alcaldía Mayor de Tunja también se suma a esa iniciativa de suspender temporalmente el servicio presencial con el fin de mitigar el abastecimiento de agua, el desabastecimiento de agua, y pues buscaremos medidas que son transitorias, pero también buscaremos medidas permanentes para que esto no pase nuevamente y quedamos prácticamente sin flujo de agua y sea algo pues con incertidumbre, ¿no?, a futuro. Ya a las 7 de la noche, 25 minutos. Hablamos de noticias económicas, Pablo, porque Ecopetrol presentó su hoja de ruta para enfrentar el déficit de gas en Colombia. La apuesta de la petrolera estatal es importar más para garantizar el suministro, así como avanzar en la entrada de proyectos clave. Además, es un escenario que podría impactar los precios y el bolsillo de los hogares. Aquí tenemos los detalles del informe de María Fernanda Tarazona.
El gas que usamos todos los días para cocinar, transportarnos e incluso generar energía enfrenta un complejo panorama, con una caída en su producción del 27% y un déficit que aumenta año tras año y que llegaría al 20% en el 2026. En medio de este escenario, Ecopetrol, el mayor productor de gas del país, presentó su hoja de ruta, un momento en el que las regasificadoras, barcos cargados de gas importado que una vez procesados se incorporan al sistema nacional, juegan un papel fundamental para garantizar el abastecimiento de este recurso, ya que Colombia solamente cuenta con uno de estos puntos ubicado en Cartagena. Creo que el tema de las regasificadoras son muy importantes. ¿Por qué? Porque eso genera confiabilidad del sistema, que tenemos que garantizar la seguridad energética del país. Tenemos pozos, tenemos que desarrollarlos, tenemos que trabajar todos para poderlos empujar. Hay 3 iniciativas para aumentar la importación de gas, mientras entran nuevos proyectos. Uno es Puerto Bahía, ubicado en Cartagena, que podría empezar a funcionar en el 2026. El segundo en Coveñas, Sucre, que entraría en 2029 y finalmente en Buenaventura, que podría estar listo a finales de este año. Tenemos que asegurar la entrada de nuestro gas costa afuera, para efecto de poder cubrir la demanda que tenemos, porque a pesar de que estamos hablando de los proyectos de importación, ahí está lo que hablamos de importación, es la planta de aquí de Cartagena, SPEC, y viene la posibilidad de Puerto Bahía y Buenaventura, pero después del 2030 no es suficiente. Sin embargo, desde Ecopetrol advierten que no solo basta con importar gas, también es clave poner en marcha nuevos proyectos de producción como Sirius, el hallazgo más grande de este recurso en la historia de Colombia, o el reciente descubrimiento Copoazú. La inversión de Ecopetrol este año está entre 6 y 6.9 billones de dólares. De estos, el 70% aproximadamente es para el foco del negocio, para hidrocarburos. Las proyecciones no son menores. El déficit de gas podría ubicarse cerca del 20% en 2026 y podría superar el 57% para el 2030, un escenario que podría traducirse en tarifas más altas y una mayor dependencia del gas importado para los hogares, la generación de energía y el transporte en el país, que subiría los costos. Pablo y usuarios, y esto es una muy buena noticia. Se celebró la primera gala de UNICEF en Colombia con el apoyo de Caracol Televisión y otras empresas aliadas. El objetivo, recaudar fondos para atender a las comunidades afectadas por las inundaciones en Córdoba. El evento también mostró a través de un documental cómo la ayuda ha llegado a distintas regiones del país. Aquí tenemos los detalles. Ellos fueron los protagonistas de la noche. Niños de distintas regiones de Colombia, beneficiarios de programas de atención a la infancia respaldados por UNICEF. Un evento que con el apoyo de Caracol Televisión y otras empresas aliadas tuvo una meta clara: volver la mirada hacia las regiones más afectadas, especialmente el departamento de Córdoba tras las emergencias por inundaciones. Que todos los fondos recaudados esta noche van a ir a apoyar esta emergencia en el norte de Colombia, específicamente en Córdoba y en La Guajira. Entonces, bueno, estamos aquí convocando a la sociedad colombiana a que también vea que donar no solo es como, ay, tengo que dar y no sé qué va a pasar, sino que también donar tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la gastronomía y con la música. Diferentes sectores se unieron bajo un mismo propósito: ayudar. A esta iniciativa se sumó Andrés Cepeda, embajador de buena voluntad de esta entidad. Hay un tema de salubridad importantísimo, delicadísimo. Tenemos que atender a estos niños en salud, en educación, en búsqueda de oportunidades, no solamente simplemente oportunidades de estudio, oportunidades de buscar un futuro, sino de entender que dentro de su condición hay posibilidades dentro del deporte, dentro del arte, para que cultiven sus mentes. Cada uno de estos 4.740 kilómetros de recorrido nos muestran retos y nos llenan también de esperanza. Detrás de estas imágenes hay años de trabajo en territorio. Facilita que la infancia en Colombia crezca como debe ser, con sus derechos. Material que hace parte de un documental de Caracol Televisión, construido a lo largo de varios años y que recoge el recorrido kilómetro a kilómetro de estas acciones en favor de la niñez. Cuando me empiezo a recordar de mi papá, porque me lo quitaron, UNICEF ha sido como ese camino como para estar seguros. Era realmente un documental que venía de todos los años, yo sé por lo menos 4 o 5 años de
una alianza muy fuerte con Caracol. Entonces, cada vez que tuvimos más imágenes, quisimos utilizarlo y lo convertimos en un documental. Somos un territorio lleno de esperanza, de sueños, de propósitos y que queremos avanzar. Un recorrido de ayuda que sigue creciendo de la mano de diferentes aliados con el propósito de abrir camino a nuevas oportunidades en Colombia. 7 de la noche, 38 minutos. Un nuevo robo de un vehículo se registró en las últimas horas en el barrio Belalcázar, localidad de Teusaquillo, esto en Bogotá. Las víctimas fueron dos adultos mayores que durante cerca de 40 segundos fueron interceptados y obligados a tirarse al piso por varios hombres que finalmente se llevaron el carro de la pareja. En las imágenes también se observa a un policía con su casco, pero sin su motocicleta, persiguiendo a los delincuentes que lograron finalmente escapar. Según las autoridades, se activó un plan candado que hasta ahora no ha dado resultados. La Policía Nacional ha desplegado todas sus capacidades en materia investigativa para lograr la captura y recuperación del vehículo mediante proceso investigativo y la recolección de información de las cámaras de video. Hablamos de noticias en el mundo, 7 de la noche, 38 minutos. El estrecho de Hormuz sigue siendo un punto álgido por el conflicto en Medio Oriente. Catalina. Sí, señor Pablo. Irán inició un nuevo bloqueo al corredor marítimo y amenazó con acciones bélicas en contra de cualquier embarcación que intente cruzar. Estados Unidos ha rechazado esta decisión. En este rastreador naval se puede ver cómo una embarcación decide retroceder en su cruce por el estrecho de Hormuz. Irán amenazó con atacar cualquier buque que ignore las advertencias y anunció el cierre de este importante cruce marítimo, pese a las presiones de Estados Unidos. El presidente Donald Trump se pronunció a través de su red social Truth Social. Estamos hablando con ellos, querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben cómo han venido haciendo por años y no pueden chantajearnos. Pasaron 24 horas antes que el estrecho de Hormuz volviera a cerrar. Previamente, Estados Unidos aseguró que llegaron a un acuerdo con Irán, pero Teherán acusó a Washington de no cumplir lo pactado. Estados Unidos volvió a incumplir sus compromisos, regresó a la misma hostilidad y malicia que había demostrado anteriormente. La respuesta es la acción que nuestra sede ha anunciado. Algunos buques mercantes denunciaron amenazas y ataques. El cierre siguió al anuncio de Washington de mantener el bloqueo a los puertos iraníes hasta alcanzar un acuerdo pese a los acercamientos que suscitan más incógnitas que respuestas. El estrecho de Hormuz es un importante cruce marítimo del cual depende gran parte del comercio mundial, por lo que distintos líderes europeos presionan para que se logre un acuerdo definitivo que defina el aumento de los costos de transporte de múltiples productos como lo son el petróleo. Y en Medio Oriente, el otro frente de guerra está en Líbano, donde miles de desplazados siguen intentando llegar al sur y reanudar sus vidas, Pablo. Pero el camino de regreso es una travesía marcada por el miedo y el escepticismo frente a un alto al fuego de 10 días. Varios días después de iniciar el alto al fuego entre Israel y Hezbollah, más libaneses emprenden el regreso a su tierra, sus raíces, pero con un miedo a que el fuego cruzado vuelva a desterrarlos. Ante la preocupación de que la tregua fracase, el hastío llamó a la puerta de Rima Muradem, una libanesa desplazada, quien convirtió la palabra resistencia en su mayor consigna. Estamos hartos. Lo único que me importa son esos 55 pueblos. Volver a ellos cuanto antes porque ahí está nuestra tierra, ahí está nuestro honor, nuestro esfuerzo, nuestra lucha. Pero el retorno a casa bajo el yugo de la guerra se ve así, con montañas de escombros, el cemento, piedra y arena envuelve lo que hasta hace unas semanas eran viviendas, negocios y colegios. Los bombardeos imposibilitan en muchos casos retornar. Puentes como este penden de un estrecho hilo de tierra por el que solo se cuelan algunas motos o personas a pie. Algunos están dispuestos a aventurarse y volver. Otros se mantienen reticentes y prefieren seguir en una atmósfera que no deja de ser desconocida. Me jubilé el 28 de febrero y abrí esta tienda como tienda de comestibles para trabajar y pasar mi tiempo. Entonces estalló la guerra. No sabemos qué va a pasar, no sé si arreglar mi tienda o si volverán a empezar los bombardeos. Vine a ver cómo estaba y esperaré 10 días. Pese a la tregua, el sur del Líbano volvió a ser blanco de ataques y tras la muerte de un soldado francés, la ONU pidió respetar el cese de hostilidades.
7:42 minutos. La Premio Nobel de Paz María Corina Machado lideró un encuentro con miles de exiliados venezolanos en Madrid, en España. En el balcón del ayuntamiento de la ciudad y al lado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, María Corina dio un mensaje de apoyo y cariño a sus compatriotas. Además, la líder opositora recibió la llave de oro de la ciudad en el marco de una gira que la ha llevado por Europa esta semana y donde ha sumado diversos apoyos de políticos del continente. Comienza el regreso a casa. Dios nos bendiga. ¡Viva Madrid! Espérenme que ya voy por abajo. Los quiero muchísimo. Gracias. ¡Viva España! ¡Viva Venezuela libre! Dios nos bendiga. Gracias. Hasta el final, mis amigos queridos. Y mientras esto pasaba en Madrid, en Barcelona, líderes iberoamericanos de izquierda realizaron una cumbre que busca salidas a las problemáticas de la actualidad internacional. Asistieron el presidente Petro, así como la mexicana Claudia Sheinbaum, el brasilero Luis Ignacio Lula da Silva y el uruguayo Yamandu Orsi. En Barcelona, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió a cada uno de los 26 invitados a la cumbre y habló sobre el panorama internacional. La democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza. La cuarta reunión en defensa de la democracia fue convocada por España y por Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva lanzó fuertes críticas al papel de la ONU en la actualidad. No podemos simplemente levantarnos cada mañana y acostarnos cada noche con un presidente de una república tuiteando amenazas contra el mundo y declarando la guerra. Y todos ellos toman decisiones sin consultar a la ONU. El presidente Gustavo Petro habló sobre el conflicto en Medio Oriente y recalcó la importancia de la cumbre. Yo creo que es una cumbre por una alternativa en el mundo, por, no contra. Se trata de una especie de faro que en medio de la confusión y de la equivocación y el desorden global peligroso para toda la humanidad. Una de las apariciones más esperadas fue la de Claudia Sheinbaum. La presidenta de México sostuvo un amable diálogo con Pedro Sánchez y dijo que no existe una crisis diplomática entre México y España. En 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a España que reconociera los abusos cometidos durante la colonia en México por España. El tema escaló en 2024 cuando Sheinbaum no invitó al rey Felipe a su posesión. Sin embargo, las diferencias parecen haber quedado atrás y la mandataria también habló en la cumbre sobre el papel de Estados Unidos en el mapa internacional y pidió que no se abra un nuevo foco de guerra. Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, que el diálogo y la paz prevalezcan. Quiero también extender una invitación para que esta cumbre tenga como próxima sede a México. De manera simultánea en Barcelona se realiza el foro global Progressive Mobilization, que reúne a más de 5.000 representantes y líderes de partidos progresistas. Más noticias internacionales. El Papa León XIV llegó este sábado a Angola en una de sus últimas paradas de una gira por África que en total lo llevará por 4 países. Pero uno de los actos más emotivos ocurrió durante su paso por Camerún. Este es el momento en que el pontífice bendijo y cargó a un bebé al término de la Santa Misa. Y en este mensaje también desde Angola, donde permanecerá hasta el martes, aseguró precisamente varios mensajes para los católicos. A continuación escuchamos. Los déspotas y tiranos, tanto del cuerpo como del espíritu, buscan pasividad en las almas y tristeza en los corazones, haciéndolos propensos a la inercia, dóciles y sometidos al poder. En la tristeza, de hecho, quedamos a merced de nuestros miedos y fantasmas. Nos refugiamos en el fanatismo, la sumisión, el ruido mediático, el espejismo del oro y el mito de la identidad. Y en Estados Unidos se han registrado fuertes daños en varias partes del país, principalmente en Illinois, debido a tornados acompañados de tormentas. Múltiples viviendas y locales comerciales han resultado afectados por el fenómeno natural. Las autoridades meteorológicas emitieron un nivel de alerta 3 que afecta a más de 50 millones de personas en todo el país. Además de los tornados, el granizo gigante enciende todas las alarmas desde Texas hasta Wisconsin.
Y nosotros también terminamos, Pablo. Estas fueron las noticias. Nos vemos mañana en Noticias Caracol en vivo y en la edición del mediodía de Noticias Caracol del fin de semana. Muchas gracias por su compañía a ustedes, a los televidentes. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz noche para todos. Chao.